Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario de la SLACI. Hoy con un comité de sepsis espectacular, los ponentes referentes en el tema y pues en vísperas al Día Internacional de la Sepsis, el 13 de septiembre, el próximo sábado. Para esto, bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Marta Patricia Márquez. La doctora Marta Patricia Márquez es la coordinadora del Comité de Sepsis, especialista en terapia intensiva pediátrica, magíster en nutrición clínica, jefe de enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría. Y doctor, a usted muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos nuestros ponentes también. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar coordinando este evento relacionado con el Día Mundial de la Sepsis y en el cual la temática quise que fuera un poco diferente a lo convencional de estar revisando temas como tales, sino dirigido más bien a analizar algunas de las publicaciones más relevantes que algunos de nuestros miembros, como son los integrantes de este webinar, han llevado a cabo dentro de su producción científica. Entonces, la idea es justamente que cada uno de ellos va a presentar alguno de sus proyectos y de sus publicaciones que escogieron y que han sido más relevantes. Y en diferentes contextos, en el contexto epidemiológico, el doctor Jawornicki, en el contexto de fisiología del daño endotelial y de la participación de algunos biomarcadores en el mismo, y finalmente en el fundamento de los potenciales intervenciones que pudieran hacer en la sepsis, la doctora Daniela de Sousa. Entonces voy a iniciar dándole la palabra a nuestro primer ponente, que es el doctor Roberto Jawornicki. El doctor Jawornicki, como sabemos, es un médico especialista ampliamente conocido por todos nosotros, especialista en pediatría, en terapia intensiva pediátrica, que pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría. Es médico del Servicio de Terapia Intensiva en los hospitales Juan Pablo II y Olga Stuzky en Argentina. Es profesor titular de pediatría en la Facultad de Medicina y en la Universidad Nacional de Pediatría de Argentina. Doctor en medicina en la Universidad Nacional del Noroeste en Argentina, pero conocido por todos nosotros, primero por su amplia producción científica, segundo, pues por la persona que él representa y el liderazgo que tiene él dentro de todos nosotros los intensivistas de Latinoamérica. El doctor Jawornicki nos abordará justamente o nos presentará una de sus publicaciones, que es el estudio epidemiológico de la sepsis y el choque séptico en pediatría en Argentina, que conocido como el estudio SPED-2. Roberto, me da mucho gusto verte. Tienes toda la palabra. Bienvenido. Hola Marta, hola a todos. Gracias por tu palabra, Marta. Yo realmente para mí es un placer estar con todos ustedes. Sobre todo me divierto trabajando con todos ustedes. Es una alegría enorme, disfruto hacerlo. Como bien dijiste, vamos a presentar, esto se ha publicado precisamente este mes, con el tema de las características de cómo hemos evolucionado en Argentina con respecto a las sepsis pediátricas. No tengo conflictos de intereses, mis conflictos de intereses tienen que ver con trabajar con estas instituciones en pos de la lucha contra la sepsis. Si me permitís, Marta, un pequeño, simple reconocimiento de todo lo que significa este Día Mundial de la Sepsis y con este cuadro que una vez me lo prestó Daniela de Sousa y que generalmente lo pongo en muchos lados para tener que todo esto que hacemos no solamente tiene que ver con el tema de que nos gusta la entidad, que vemos, sino la lucha por algo que realmente es una tragedia para todas las familias latinoamericanas, del mundo, pero sobre todo Latinoamérica. Daniela ha hecho un trabajo epidemiológico muy importante, publicado en el año 2021, donde ella establecía que cerca de 74 casos de sepsis por 100.000 habitantes era lo que tenían en Brasil, este enorme país, casi la mitad de Latinoamérica, habían estudiado sobre el tema de sepsis. Si nosotros calculamos que en la América Latina hay cerca de 180 millones de niños, niñas y adolescentes, serían alrededor de 140.000 casos de sepsis en forma anual. Ahora, los datos que nosotros tenemos en Latinoamérica a través del Banco Mundial es que en el 2023 se fallecieron un poco más de 225.000 niños. Si nosotros calculamos que esos 223.000 niños de las disfunciones que se producen, estos 140.000 casos de sepsis, nosotros calculamos que se mueren alrededor de entre 20 y 25%, acorde a las distintas estadísticas, tenemos entre 28 y 40.000 niños que fallecen por sepsis en América Latina. Y esto significaría que uno de cada 6 niños que fallecen
en América Latina está asociado a la sepsis. Entonces, lo que hicimos en la Argentina es, la palabra de Paulo Coelho, que si quería saber a dónde queríamos ir a mejorar esto de la sepsis, teníamos que saber primero dónde estábamos. Entonces, les voy a hacer un pequeño raconto de esto. En el año 2007 nos habíamos reunido porque teníamos dudas de la parte epidemiológica. El Ministerio de Salud no reflejaba lo que nosotros veíamos con el tema de sepsis. Entonces, nos juntamos en la Sociedad Argentina de Pediatría, hicimos el primer estudio epidemiológico sobre sepsis en la Argentina. Participaron, lo que ustedes ven ahí son las provincias, los estados en algunos lugares, y participaron unidades de todos esos lugares. Algunos mandaron pacientes, se hizo durante 2 meses, y otros, lo que ustedes ven en amarillo, no tuvieron pacientes. Recopilamos cerca de 2.559 pacientes. Los pacientes fueron 316, pero como algunos de ellos permanecieron internados durante 2 meses en la terapia intensiva, volvieron a tener un nuevo episodio, por eso consideramos lo que se llamaban eventos, 316 pacientes con 333 eventos. La prevalencia, la incidencia fue de 3 eventos por 100 ingresos a unidades de cuidados intensivos en la Argentina, y la mortalidad era de 33,5, que era más o menos lo que se presentaba en distintos estudios en distintos países de medianos y bajos recursos sobre todo. Y empezamos a mirar cuáles eran las características. Sobre todo que el diagnóstico había un poquito más del 50% que se hacían en la terapia intensiva, no eran antes. Entonces, y otro punto era que el sitio de la infección, la mayoría de donde se originaba, era en el tema de la comunidad. Uno de los puntos que tuvimos es el tiempo de administración. Había más del 55% de los pacientes, la administración de la primera dosis del antibiótico había sido después de la primera hora. Entonces, esto nos llevó a pensar que nosotros deberíamos empezar a mejorar este tipo de puntos. Había un estudio, se había publicado el Sprout, que señalaba que no había diferencia entre pacientes con comorbilidad o pacientes con cáncer y la mortalidad. Sin embargo, a nosotros nos dio y empezamos a llamar y a decirle a los pediatras en Argentina, tengamos cuidado porque en nuestro país el tener una comorbilidad se asocia a mayor mortalidad en la sepsis. Y empezaron a aparecer algunos datos. Uno de ellos, por ejemplo, tenía que ver con el uso de plasma. Todavía era una época que se utilizaba el plasma. Entonces empezamos a ver ese, no, miren, si ustedes lo expanden con plasma, porque todavía se expandía con plasma, pueden tener más muerte. Y el otro que realmente hizo que demoráramos casi 11 años para publicar esta, porque no creíamos en estos datos, es que se nos morían más chicos, eran con los que aquellos que habían recibido más volumen eran los que tenían más, fallecían más, que tenían mayor mortalidad. Ubíquense ustedes en el 2008, cuando el paradigma era volumen, 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 cuando las guías internacionales era primero ponerle 60 mililitros por kilo y después poner el tema de los vasoactivos. El trabajo de Maitland recién salió en el 2011 en el New England sobre esto de la mortalidad por los fluidos. Entonces, eso a nosotros nos llamaba la atención, pero creíamos que lo habíamos hecho mal. Entonces, eso después, posteriormente, cuando apareció el de Maitland, nos permitió a nosotros decir, seamos cautelosos. Pero estos datos, sobre todo, nos hicieron pensar que nosotros podíamos mejorar en la terapia intensiva. Había muchas cosas que podíamos mejorar en la terapia intensiva, pero sobre todo deberíamos salir de la terapia intensiva. Pero quien tenemos que mostrarle estos datos para mejorar eran aquellos que estaban antes, los emergentólogos, los pediatras, los que hacen internación, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos después de esos datos a hacer una serie de cosas. Una de ellas es acercarnos al pediatra y decirle lo que debe saber el pediatra sobre sepsis, cómo mejorarlo. Empezamos a trabajar con la Sociedad Argentina de Pediatría, incluyéndolo en programas de actualización pediátrica para todos los pediatras, no solamente pediatras emergentólogos o terapistas, sino pediatras generales. Hicimos, ahora parece histórico, sé bien que ya estoy viejo, pero realmente me pongo a pensar de las cosas que hicimos en el 2008, que hacíamos los cursos online, cuando no existía Zoom, cuando no existían los webinarios, y nos empezábamos a comunicar con la gente tratando de transformarle estos problemas que teníamos nosotros en el país respecto al abordaje. Empezamos, no existía Zoom, a través del Illuminate, empezamos a conectarnos y hacíamos conexiones todos los jueves, miércoles, jueves, con los distintos lugares de emergencia, de terapia de la Argentina, tratando de mejorar el abordaje de la sepsis.
Y así, entre los que enamoramos, porque los enamoramos, fueron, ustedes van a ver una serie de trabajos, lo van a ver acá Guillermo, Ana Fustiniana, el primero, empezamos a enamorar a los emergentólogos, que tomaron esto y empezaron a ver cuáles eran las características de nuestros niños. No era solamente suficiente copiar lo que pasaba en Europa, pasaba en Estados Unidos, sino qué es lo que hacíamos nosotros. ¿Cuál era la adherencia a las recomendaciones? Habían guías, pero ¿cuál era la adherencia? ¿Cuál era el uso? ¿Se podía utilizar inotrópicos en forma vascular? Es más, enganchamos, comprometimos a las enfermeras para que ellas también en emergencia empiecen a ver si se podían hacer las drogas vasoactivas en forma periférica. Entonces, empezamos a investigar las dificultades y esas dificultades después las volcamos a revistas locales. Nuestra intención no era tanto publicar afuera, sino como nosotros mejorábamos nuestros contextos y entre ellos le empezamos a decir, miren, cada uno en su lugar de trabajo puede mejorar. Mire estas cuestiones, cómo es el reconocimiento, cómo la reanimación, cómo la estabilización. Y le dimos algunas pautas en estas publicaciones, copiados y sacados de otros lugares, pero que nuestro objetivo sobre todo era mejorar la atención de los niños con sepsis en la República Argentina. Entonces le dijimos, como Mancherano, no tanto a los terapistas, sino a los pediatras, miren, hoy se van a convertir en héroes, es el protagonismo de ustedes y ustedes es el que nos tienen que ayudar. Entonces en el 2021 hicimos el SPET, en este mes se publicó ese trabajo que es el segundo estudio epidemiológico de la sepsis y shock séptico pediátrico, y empezamos a ver qué es lo que había pasado. Las unidades fueron prácticamente las mismas. Ustedes fíjense, las que están en cuadradito negro fueron las que estaban en el 2008 y las que están en redondito blanco son las que estaban en el 2021. Hicimos 3 meses en vez de hacer 2 meses. Por eso tuvimos más pacientes, 3.230 pacientes, 400 en total de los que estaban en las unidades, de ellos 428 con sepsis, con 476 eventos. La incidencia aumentó un poquito, 14,7 eventos, pero lo más importante para nosotros, lo más importante de todo esto, es que nuestra mortalidad bajó a la mitad, bajó al 16,5%. Los criterios de ingreso tenían que ver con criterios médicos, con el criterio de PESOFA todavía no estaba hecho, el criterio de consenso todavía no estaba hecho el Phoenix, pero reconstruyendo el Phoenix, ahora, hace poco, junto con Nelson, empezamos a ver que nuestros datos, los que están rojos son los Phoenix positivos, aquellos que tienen más posibilidad de muerte, fíjense que son parecidos, son intermedios entre, los valores que se dieron en el Phoenix, en el estudio de Phoenix, que creó el score de Phoenix, entre aquellos lugares de altos recursos y de bajos recursos. Nuestra mortalidad con Phoenix positivo es de 18,6, muy parecida a la que se dio con los pacientes, y aquellos que tuvieron Phoenix negativos 2. Entonces empezamos a hacer una validación sin quererlo hacer, pero una validación de decirle, el Phoenix nos puede servir para determinar aquellos pacientes más graves. Entonces vamos a hacer la comparación entre estos dos proyectos. Los pacientes con sepsis en el 2008 tenían esto, era una mediana de 8 meses, la mayoría en los niños, lo mismo que les pasa a ustedes, la mayoría en los lactantes, no cambiaba mucho. En el 2021 fueron un poquitito más grandes, 17 meses, pero si ustedes fijan los rangos intercoactilos son muy parecidos. Respecto a la mortalidad, lo mismo, los niños más pequeños son los que más mortalidad tenían. Tuvimos en las dos series alrededor cerca entre el 9 y el 10% y aquellos pacientes con desnutrición severa, si ustedes miran los que están en azul son el 2008 y los que están en mortalidad, porque en general empezamos a manejarlo mucho mejor, siguen siendo aquellos con desnutrición severa mucho más importante la posibilidad de mortalidad. Lo mismo pasa con las enfermedades concomitantes. En general todo bajó la mortalidad. Pero tener una enfermedad concomitante en la Argentina y un paciente en sepsis nos tiene que llamar la atención a todo el sistema de salud. Empezamos a ver los gérmenes. Los gérmenes en el 2008 teníamos gram positivo, los cocos gram positivo, bacilos gram positivo, los cocos gram positivo eran lo más importante. Y en el 2021 ya empezaron a disminuir esto, pero aumentaron el tema lo de los virus. Pero sobre todo lo que nos enfocamos fueron aquellos gérmenes resistentes. En el año 2008 lo que teníamos era bacilos gram negativo, bleb negativo,
y teníamos el estafilococo meticilina resistente. No teníamos enterobacterias productoras de carbamazepina, no teníamos pseudomonas resistentes, lo que sí apareció y en forma muy fuerte en el 2021. Empezamos a cambiar el foco, no tanto los bacilos y los gram negativos, sino empezar a nosotros a tener que mejorar nuestras infecciones intrahospitalarias o asociadas a la salud. Y de hecho, fíjense, los gérmenes resistentes causantes de sepsis, cómo aumentaron en el celeste respecto al año 2008. Respecto a las características epidemiológicas en general, no ha cambiado mucho. Lo que, yo lo que sí es para mirar, fíjense cómo disminuyó la cantidad de pacientes que ingresaban a terapia intensiva con distrés respiratorio del adulto o con shock. Yo creo, soy un convencido, esto no lo hemos medido, esto es gracias a un mejor tratamiento por parte de los pediatras o de los emergentólogos antes que llegue. Los niños llegaban mejor tratados. Con respecto al tratamiento, hemos bajado el uso de fluidos, pero sobre todo lo que ha llamado, casi un cuarto de los pacientes no recibieron fluidos. Tanto insistimos en esto que, ojo que se nos mueren más con fluido, ojo que se nos mueren más fluido, no pudimos medirlo esto, si esto es exactamente así, pero lo que sí tenemos que es casi un 27% no recibieron fluido. Por supuesto el espectro de las drogas cambiaron, como la que cambió en el mundo, como cambiaron las guías. En vez de utilizar dopamina que hacíamos antes, empezaron la epinefrina y la norepinefrina como las principales drogas para tratar a este tipo de pacientes. Entonces, algunas cuestiones mejoró el tema de la administración de antibióticos en la primera hora, pero todavía sigue siendo insuficiente. También mejoró, es decir, todavía tenemos pacientes que reciben más de 60 mililitros por kilo en la primera hora, cerca entre un 12 y un 14%, y realmente tenemos que ver si esto es así, si se necesita. No creemos que tenga que ser una sola o mucho líquido o nada de líquido. Pero tenemos que ver eso que se asocia a los pacientes a la mortalidad, por lo menos, al menos en la Argentina. Porque fíjense, pasarle más líquidos en la Argentina significan 2 veces mayor mortalidad. Empezamos a ver en todo esto, entonces empezamos a analizar cómo era la prevalencia. La prevalencia se mantuvo, subió un poquito de 13,8 a 14,7, pero la mortalidad bajó. No cambió tanto el tiempo de estadía, pero la mortalidad bajó. ¿Qué es esto? Como sistema de salud hemos mejorado, como tenemos más respiradores, más drogas, más inversión. Yo creo que no. Yo creo que lo que ha pasado y lo que nos lleva a esto es el tema de una mejor atención por parte de los médicos antes que lleguen a la terapia intensiva. Entonces, y esta mortalidad que nosotros la medimos en el SPED, hay un registro en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Este registro de la Sociedad de Terapia Intensiva mide en forma continua todos los años. Fíjense cómo se fue dando. Nosotros medimos acá en el año 2008, que teníamos 33, ellos miraron 34,5, pero fíjense cómo todos los años, como un amesetamiento en un momento de la mortalidad, pero luego volvió a disminuir. Y cómo la cifra esta de 16%, cómo coincide en esta otra serie que lo hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva junto con la que comanda todo esto, es Pilar Aria, cómo coinciden estos datos. O sea, no es que a nosotros nos dio la sensación que bajamos la mortalidad, sino otra serie también demostró esto, que baja la mortalidad. Entonces, además de las cuestiones de tratamiento tradicionales, líquidos, drogas, respiradores, etcétera, había otros puntos a tener en cuenta, porque lo que no bajó es la prevalencia. Entonces, ¿qué tenemos que ponerle más vacunas, más atención? ¿Por qué no baja la prevalencia de la sepsis? Y una de las cosas que empezamos a mirar es el tema de la asociación con factores socioeconómicos. Esto que está acá arriba, esto es la región nordeste, es donde yo trabajo. Es la región con mayor tasa de mortalidad y mayor porcentaje de pobreza. Es como cuando con Boquita vamos a jugar contra el Real Madrid. Tenemos todas las de perder. Y por eso es que a veces insistimos tanto
en el tema lo de la pelea contra la sepsis, porque nosotros tenemos mucha sepsis y también muy alta la mortalidad. Fíjense que en otras regiones del país esto no se da tanta esta prevalencia como la que se nos da a nosotros. Ahora, esta prevalencia, estos son factores socioeconómicos de las distintas regiones. Fíjense que donde yo estoy, que es a esta última, es la que menor índice de ingresos tiene, la menor índice educativo que tiene. Entonces tenemos que trabajar con la familia y el índice de desarrollo humano también es el menor. Esto es la región donde más prevalencia de sepsis. O sea, hay algo con lo que estamos trabajando ahora y que estamos mirando y seguramente esto generará otro tipo de estudios para ver realmente cómo el contexto, por eso que yo hablo a veces mucho lo que significa el contexto, cómo el contexto influye en la producción de una respuesta inmune descontrolada. Pero medimos en el SPECT, fuimos a medir y vimos realmente que no hubo diferencia entre aquellos que tuvieron, entre los sobrevivientes en azul, los no sobrevivientes en celeste, por ejemplo, viviendas con agua, viviendas con electricidad, analfabetismo de los padres, tenemos un alfabetismo cercano al 20%, o el hacinamiento en las viviendas que están cerca de 1 de cada 3 chicos en la Argentina vive hacinado. No logramos comprobar eso, no pusimos esto para decir a la salud pública, tienen que hacer más casa porque eso lleva a la sepsis. Pero evidentemente no es solamente cada uno de estos en forma individual, sino lo que influye es en forma general. Uno de los problemas que habíamos visto en el 2008 es que se morían el doble de pacientes en el área rural que en el área urbana. Yo no les digo, no les voy a mentir que la zona rural en la Argentina haya mejorado, que el sistema de salud en la Argentina haya mejorado y por eso la zona rural es la que está mejor, porque no es así. Pero lo que nos dieron los datos es que aquellos pacientes provenientes de la zona rural tuvieron menos mortalidad que los de la zona urbana. No sabemos bien por qué, si esto fue un retraso, no tenemos datos, pero es un punto a investigar. Ahora, cuando nosotros medimos, hoy hablábamos de la prevalencia, de la incidencia de lo que tiene la sepsis, pero cuando medimos la mortalidad, fijen como esto, un dato, esto sacado, es un promedio de varios años sacado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, fíjense que prácticamente no hay diferencia. Esto es porque se me trata mejor, esto es porque se ha masificado la información, tal vez puede ser, pero todavía no lo podemos decir. Y uno de los datos que sacamos de este trabajo, que esto va a generar otro nuevo trabajo, es el tema de empezar a identificar fenotipos. Y este fenotipo nosotros los comparamos con el grupo Phenoms, que es de Pittsburgh, que creó el fenotipo vinculado. Y en 4 fenotipos: fenotipo A, fenotipo B, fenotipo C y fenotipo D. Y fíjense que la mortalidad para el fenotipo D es prácticamente igual. Parecería ser que es el que más inflamación produce, es prácticamente igual en Estados Unidos que en la Argentina. Entonces empezamos a ver las asociaciones y una de las asociaciones es que aquellos que están tratados con metilprednisolona y gamma globulina tenían una mayor asociación a una mejor sobrevida. Esto lo tendremos que validar en algún estudio randomizado y controlado. Entonces, muchas veces estamos en nuestros países, yo que estoy en una región con muchas necesidades, con muy pocos recursos, entonces tomo esta foto de lo que decía Bielsa. Bielsa le decían, iba y presentaba, vamos a hacer tal cosa, decía, los planes que usted propone no los podemos desarrollar por ausencia de recursos. Entonces Bielsa le sacaba esta foto y le decía, estos chicos juegan al billar de este modo, fíjense que están en la tierra como tienen y de todo se puede hacer proporcionalmente. Entonces, terminando, en América Latina la sepsis es una entidad con alta carga de mortalidad, pero necesitamos conocer nuestros contextos para poder mejorar nuestro abordaje. No alcanza solamente copiar guías o traer guías de afuera cuando nosotros no podemos ver si la podemos aplicar a nuestros contextos. Luego de la generación de conocimiento que nosotros hacemos, esto que hicimos 2 veces, en el 2008 y en el 2021, tenemos que hacer acciones. Estas acciones y medir esas acciones, a ver desde implementación de distintas acciones para ver a ver cómo mejoramos. Y lo más importante es que es un sistema de salud que trabaje en conjunto, que propicie flujo de trabajo, flujo de atención de todo el equipo de salud. Y a pesar de que estamos en un lugar con muchas necesidades, tenemos esperanza.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, una muy brillante presentación que nos ubica muy bien en el contexto primero epidemiológico, que muy probablemente después corroboremos con los resultados del spread y que yo creo que vamos a tener datos similares en nuestras propias regiones. Y a continuación, vamos a presentar, ampliamente conocido por todos ustedes, al doctor Jaime Fernández Sarmiento, además de ser nuestro presidente de la Sociedad Latinoamericana. Como todos ustedes saben, él es intensivista pediatra con doctorado en ciencias de la salud y énfasis todos sus estudios en microcirculación y daño endotelial. Es jefe del programa de posgrado de cuidados intensivos y profesor asociado en la Universidad de La Sabana, director de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de la Fundación Cardioinfantil. Ya les mencionaba yo, presidente de SLACI, y tiene formación en trasplante multiorgánico y trasplante hepático con donante vivo en el Children's Hospital de Pittsburgh y en el Hospital de la Paz en Madrid, España. Es copresidente también del primer consenso latinoamericano de sepsis pediátrica, SLACI-ILAS, miembro del panel de expertos del Surviving Sepsis, y tiene, como todos nosotros sabemos, más de 80 publicaciones indexadas, con más de 900 citaciones de las investigaciones a nivel global. Pues Jaime, es un honor para tenerte como ponente con nosotros, y el tema que él abordará será la presentación de una de sus investigaciones relacionada con la hipercalcitonemia en sepsis y si esta pudiera ser un marcador de disfunción endotelial o de daño en la microcirculación. Un tema muy novedoso, que se acerca justamente al entendimiento de la fisiopatología de la sepsis y por ende quizás en el impacto de diagnóstico o terapéutico que pudiera tener en un futuro según los resultados de estas investigaciones. Jaime, bienvenido. Adelante. Marta, muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla y bueno, mientras tanto, un agradecimiento pues muy especial a, a todo el comité de sepsis, a ti como coordinadora del comité por esta amable invitación. Creo que es un escenario ideal, eh, porque estamos a punto de celebrar el Día Mundial de la Sepsis el próximo sábado 13 de septiembre. Y que el comité de sepsis lidere este tipo de eventos académicos realmente es motivo de gran felicidad y de gran regocijo para todos. Vamos a hablar de un tema que hemos venido trabajando en los últimos años con todo el grupo de investigación de Microcirculación Colombia, y es hablar un poquito de hiperprocalcitonemia en sepsis como un biomarcador temprano de disfunción endotelial. Y ustedes lo ven pues como un interrogante, porque vamos a intentar explorar por qué desde el punto de vista de la fisiología microvascular tener niveles altos de procalcitonemia puede afectar en mayor o menor medida la permeabilidad endotelial. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Aquí son los dos sitios que ustedes saben que trabajamos aquí en Bogotá, en Colombia, en la Fundación Caro Infantil y en la Universidad de La Sabana. Esta es la agenda propuesta y vamos a empezar hablando un poco acerca de la importancia de la microcirculación en la sepsis, concentrarnos mucho en la fisiología microvascular y cuál es la explicación. Ustedes, muchos conocen esta diapositiva que hemos denominado el iceberg hemodinámico en sepsis, en donde finalmente durante muchos años hemos aprendido y nos han enseñado que la macrocirculación habitualmente suele ser la meta en las intervenciones hemodinámicas en sepsis, desde el gasto cardíaco, como meta frecuencia cardíaca, presión arterial, pero también hemos aprendido y nos han enseñado que habitualmente la hipotensión es un signo tardío de choque en pediatría. Por lo tanto, las solas metas de macrocirculación pueden quedarse insuficientes y es cuando la microcirculación juega un papel importante. ¿Y qué pasaría si, como siempre mencionamos, miramos para otro lado y empezamos a considerar algunos biomarcadores y algunas herramientas para diagnosticar correctamente el daño en la microcirculación? Y empecemos por lo básico, y como decimos con frecuencia, lo básico no es lo más sencillo, lo básico es lo fundamental, y es recordar la estructura anatómica tanto de la macro como de la microcirculación, particularmente aquí la microcirculación hoy en día considerada todos los vasos sanguíneos menores a 100 micras, y que finalizan con esta estructura que llamamos los capilares. Pero recordemos que para que un vaso sanguíneo sea considerado un capilar debe cumplir tres características. Debe tener menos de 10 micras,
en términos de su tamaño, tener una sola hilera de glóbulos rojos sin una capa muscular. Esas tres características es lo que nos definen a nosotros un capilar. Y tenemos pues los esfínteres precapilares que regulan la entrada del glóbulo rojo a ese capilar y finalmente las metaarteriolas que tienen un poco más de tamaño, de 10 a 20 micras, y que habitualmente sí tienen capa de músculo liso, pero que no es una capa de músculo liso continuo. Y al final, todas las metas de intervenciones en sepsis están concentradas en optimizar esta macro y esta microcirculación, fundamentalmente con las variables que gobiernan la macrocirculación y las variables que son rectoras en términos de microcirculación, con el mismo objetivo y es aumentar la oferta de oxígeno. Y recordemos esta diapositiva que también la conocen, pero que nos ayuda a ilustrar cómo existen determinantes microvasculares de la entrega de oxígeno, en términos de difusión y convección, que es al final lo que va a determinar que se entregue más o menos oxígeno a un tejido. Y en términos de difusión hay tres variables que son las determinantes que se han resumido en lo que se ha denominado la densidad capilar funcional, que es el número de capilares que están perfundidos por área de tejido. Y en esa orden de ideas la naturaleza es sabia y nos ha entregado entre 2.500 y 3.000 capilares por milímetro cúbico para órganos tan importantes como el cerebro, el hígado, el corazón, pero descienden a 300 capilares por milímetro cúbico en el músculo y 100 o por debajo de 100 en el hueso. Y el segundo mecanismo mediante el cual se entrega ese oxígeno es el mecanismo de convección. Y aquí participan diferentes actores, incluyendo la rheología del glóbulo rojo, pero sobre todo hoy en día y con descubrimientos de la última década, la velocidad con que transita el glóbulo rojo a nivel capilar es un gran determinante de esa entrega de oxígeno. Fíjense ustedes aquí en la gráfica de la izquierda cómo en la medida en que aumenta ese flujo sanguíneo, llega el momento en que la entrega de oxígeno se sostiene en el tiempo, pero que si logramos tener, como lo ven aquí en la derecha, un tránsito capilar más homogéneo, vamos a tener patrones de entrega de oxígeno mucho mejores que si el paciente tiene un patrón capilar heterogéneo y un tiempo de tránsito más irregular. Fíjense la curva de abajo, cómo sería el comportamiento en sepsis con un tránsito capilar heterogéneo y aquí cómo sería en un tránsito capilar homogéneo. Antes creíamos que el único determinante de esa entrega era el reclutamiento de más o menos capilares. Hoy en día sabemos que depende mucho de qué tan homogéneo es este tránsito capilar. Y lo que hemos, digamos, o lo que al punto que hemos llevado es lo que se ha descrito y que todos ustedes conocen como incoherencia hemodinámica, y es cuando luego de las intervenciones alcanzamos metas de macro, pero no de microcirculación. Y este es el modelo animal clásico de choque séptico, en donde luego de reanimación hídrica y con vasoactivos, alcanzamos metas de macrocirculación, pero no se alcanzan metas de microcirculación. Y este concepto de incoherencia hemodinámica es el camino hacia la falla orgánica múltiple y habitualmente lo que nos está indicando es una progresión pues, de la enfermedad y posiblemente que nos faltan hacer cosas para intentar controlar el fenómeno que está avanzando y que no nos está permitiendo entregarle el oxígeno en sepsis. Y aquí les traigo un poquito, un par de capturas de imágenes de algunos pacientes del grupo de microcirculación Colombia, en donde vemos con videomicroscopía sublingual cómo es la microcirculación en condiciones normales. Fíjense ustedes que aquí se ven vénulas, aquí se ven arteriolas y aquí están los capilares. De hecho, se ve el glóbulo rojo cómo se abre y se cierra este capilar y cómo existe o no un fenómeno de reclutamiento capilar. Comparémoslo con este paciente, que es un niño adolescente en choque séptico por estafilococo aureus. Voy a aprender aquí de al lado. Y fíjense que no hay reclutamiento capilar, se ve muy lento el movimiento de los glóbulos rojos comparados con el de un paciente que no tiene esta alteración. Y acá lo que teníamos nosotros era una microcirculación alterada con una macrocirculación ya alcanzando metas luego de reanimación hídrica y de soporte vasoactivo. Es decir, el paciente estaba con incoherencia hemodinámica como concepto de metas de macrocirculación completas, pero sin metas de microcirculación. Y eso es muy importante porque cuando entendemos que se altera la microcirculación, realmente lo que existe es una sumatoria de dos grandes eventos que se comportan de manera increciendo y progresiva, y es inflamación más activación endotelial. Este daño de la microcirculación realmente es a tres niveles y sería de repente muy reduccionista intentar resumirlo con un biomarcador o con una sola medida, porque realmente son muchos más parámetros los que juegan o los que participan en el daño de la microcirculación. Y allí se incluye el flujo sanguíneo, el número de capilares con capacidad de reclutamiento y la estructura.
Y en términos de flujo sanguíneo nos referimos a volumen intravascular o volumen microvascular, en términos de densidad de capilares y daño de glicocális, todos ellos llevando hipoperfusión tisular y pobre entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Qué es lo que vemos en un endotelio normal con la relación con el glóbulos rojos, proteínas, y en el endotelio activado o con disfunción endotelial propio de la sepsis como un estado protrombótico y antifibrinolítico? Es decir, se forman coágulos y no se están destruyendo, se separan las células endoteliales, se degrada el glicocálice endotelial, aumenta la permeabilidad endotelial, entre otras complicaciones. Y miren ustedes cómo se ven estos cambios estructurales de glicocálice en condiciones normales. Esto es una micrografía de coronarias de ovejas, cómo se ven en escenarios de inflamación crónica y cómo se ven en escenarios de inflamación aguda. Es decir, hay evidencia que se forma un fenómeno que está progresando con daño y activación endotelial. Entonces, recordando esos principios de daño a la microcirculación en sepsis, vámonos al punto. ¿Cuál es el rol de la procalcitonina en términos fisiopatológicos en el daño de la microcirculación en sepsis? Porque históricamente la procalcitonina la hemos interpretado como un biomarcador que nos tiene muchas utilidades en nuestra práctica clínica. Y esta procalcitonina es importante entender que tiene una secreción regulada como una prohormona en la célula tiroides, en la célula C del tiroides es regulada por el calcio sérico. Pero en condiciones de inflamación ocurre lo que se llama una secreción constitutiva y es fundamentalmente magnificada esa producción en los macrófagos y es el término de lo que se ha denominado como una oromoquina. Se eleva a las 2 horas, alcanza un pico a las 8 horas y finalmente desciende a las 24 horas. Hasta ahora, y debe seguir siendo así, tenemos una evidencia amplia y suficiente en que la procalcitonina es muy útil como biomarcador diagnóstico, de monitoreo, pronóstico, para limitar el tiempo de antibiótico. Y hay estudios muy grandes como el que referenciamos ahí, que es el estudio ADAM-Sepsis, en donde fundamentalmente puede haber reducción hasta el 20% en términos de costos de antibióticos. De acuerdo a la técnica, se considera normal por encima de 2 nanogramos por mililitro. En nuestro país, en Colombia, cuesta aproximadamente unos $30. Pero quiero que nos concentremos un poquito acá, en esta secreción regulada y en esta secreción constitutiva. Esta secreción regulada de la procalcitonina en condiciones normales debería ser por debajo de un picogramo por mililitro en las células C del tiroides, pero también en algunas células neuroendocrinas del pulmón. Pero cuando ocurre esta secreción constitutiva, frente a estímulos de interleuquinas, fundamentalmente la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, aumenta las expresiones de algunos genes, particularmente este, que está ubicado en el cromosoma 11, que hace que en algunos órganos aumente de manera exponencial la producción de procalcitonina, en el pulmón, en el riñón, en el hígado, en el tejido adiposo y en el cerebro, al punto que tenemos valores por encima de 2 nanogramos por mililitro. Y concentrémonos aquí en las unidades, más de 2000 veces esta secreción basal. Y ocurre en otros tejidos no endocrinos y es lo que la literatura ha denominado secreción ubicua no regulada, es decir, una secreción masiva y al final viene siendo un mediador inflamatorio del daño endotelial. ¿Y por qué es este mediador inflamatorio? Porque realmente hasta ahora, y debemos seguir usando las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es que la procalcitonina como biomarcador podemos utilizarlo como un biomarcador de diagnóstico para diferenciar CIS bacteriano de no bacteriano, de monitoreo, pronóstico, también otros nuevos hallazgos con algunas limitantes propias. Pero es que resulta que la procalcitonina tiene un efecto directo de daño a nivel endotelial cuando se magnifica esa producción. Y recordemos un poquito cómo está determinada desde el punto de vista anatómico microvascular las uniones endoteliales. Tenemos 4 tipos de uniones endoteliales, las que llamamos las uniones estrechas, dentro de las cuales están las ocludinas y las claudinas, las uniones adherentes, y vamos a concentrarnos aquí particularmente en la becaderina, las uniones en hendidura o tipo gap y finalmente las uniones tipo desmosoma. Estas uniones adherentes, que es lo que ustedes ven en la figura de la izquierda, está principalmente determinada por la becaderina a nivel endotelial, que es esta figurita azul que ustedes ven acá. Cuando la procalcitonina aumenta en condiciones de inflamación y sepsis, como la que describimos, a través de una serie de receptores lo que va a hacer es a dañar esta unión endotelial, a dañar la unión de la becaderina, y esto va a hacer que la fosforile se internalice y aumente la permeabilidad endotelial. La consecuencia fundamentalmente de este daño en la unión endotelial es que vamos a tener fuga capilar,
pérdida de la función de barrera, edema e hipoperfusión tisular, que muchas veces llamamos síndrome de fuga capilar. Y creo que lo hemos visto en los pacientes que son reanimados en exceso y que tenemos fundamentalmente edema tisular. Y el gran problema es que esta fuga capilar con el edema tisular es producto y debe interpretarse como de la sumatoria de inflamación con activación endotelial. ¿Y por qué razón? Recordemos que el intersticio desde el año 2018 ha sido considerado el órgano número 80 del cuerpo, unas investigaciones muy interesantes del grupo de Monstein ahí con videomicroscopía en vivo, en donde hemos encontrado varias cosas interesantes del intersticio. Fíjense ustedes acá que en condiciones normales el intersticio tiene una presión de -1 milímetro de mercurio y esa presión está determinada fundamentalmente por algunas fibras de colágeno que están unidas intensamente con el fibroblasto y con la beta-1 integrina que vemos acá que está sosteniendo esta presión negativa de alrededor de -1 milímetro de mercurio. En condiciones de inflamación, con este daño de la B-caderina, de las uniones endoteliales y con el daño adicional de interleuquinas como el factor de necrosis tumoral alfa sobre esta beta-1 integrina, se pierde esa unión compacta del fibroblasto con las fibras de colágeno y hace que la presión en el intersticio suba de -1 milímetro de mercurio hasta -100 milímetros de mercurio. Este concepto se llama succión intersticial. Y entonces resulta que toda esa cantidad de líquidos con las cuales un paciente con aumento de la permeabilidad endotelial estamos reanimándolo, termina yéndose para el intersticio. Entonces, veamos un poquito cómo hemos llegado al camino de entender desde el punto de vista de la fisiología microvascular cómo el aumento de la procalcitonemia o de la procalcitonina afecta la unión endotelial. Este fue uno de los primeros trabajos hechos por Wagner y colaboradores del grupo de Washington, en donde en un modelo animal intentaban averiguar qué pasaba con la procalcitonina cuando ellos antagonizaban su efecto y qué sucedía a nivel de la macrocirculación. Miren ustedes que aquellos modelos de animales en donde no se modulaba la procalcitonina tenían mortalidad del 100% a las 11 horas y el 14% a las 15 horas cuando sí se modulaba. Y esos antagonistas de la procalcitonina que ellos colocaban generaban una reducción dramática de la mortalidad. Miren, este trabajo es de hace 23 años, no es un trabajo nuevo. Y los efectos son fundamentalmente a nivel cardiovascular sistémico. Posteriormente, en el año 2008, en este modelo preclínico, lo que se intentó establecer era por qué la procalcitonina afectaba la unión endotelial y dañaba esa B-caderina. Y fundamentalmente lo que este grupo demostró es que la procalcitonina full en su tamaño completo tiene 116 aminoácidos que al ser activado por esta enzima, que es la dipeptidilpeptidasa 4, pasa a una procalcitonina de 114 aminoácidos. Y esta procalcitonina de 114 aminoácidos activa estas vías de señalización, fosforilan la B-caderina, la separan y aumenta la fuga vascular. Y en escenarios de inflamación sistémica, pues eso es lo que ocurre. Y posteriormente, el grupo del Bramen-Emek en Alemania, hace 3 años, hizo este trabajo que es supremamente interesante y es uno de los grandes trabajos que dan el ejemplo de lo que es realmente medicina translacional. Tomaron 50 adultos con inflamación estéril, iban a ser llevados a cirugía cardíaca, midieron los niveles de procalcitonina, los que estaban altos la sacaron y se la aplicaron a unos animalitos en donde intentaban ver qué sucedía en la aplicación de esos animales y se dieron cuenta que los pacientes con hiperprocalcitonemia necesitaban los adultos más líquidos, más vasopresores y en los animales existía la activación en los modelos de señalización por la EPP4 de la procalcitonina fosforilando y dañando la B-caderina. Lograban inhibirlos con algunos medicamentos como el sitagliptin, por ejemplo, que es un inhibidor del EPP4. Y posteriormente este mismo grupo alemán siguieron sus estudios y ya en otro modelo animal con inhibidores de la EPP4 tomaron y en el modelo animal inducían sepsis en esta oportunidad, medían biomarcadores de respuesta inmune celular y humoral y miren ustedes también medían videomicroscopía sublingual en el grupo que tenía control y en el grupo con inhibidores de la EPP4. Había una diferencia dramática, inclusive cuando hacían los estudios anatomopatológicos de los animales que ellos inducían la sepsis. Miren ustedes estas imágenes de intestino, están teñidas con azul de Evans en los intestinos de murinos, mostrando la albúmina extravasada que sugería pues el edema. Entonces este grupo
encuentra que la inhibición del DPP4 reduce la inflamación sistémica, preservando esa integridad vascular y disminuyendo la fuga capilar. Y estos modelos humanos y de murinos muestran que hay una atenuación de esa tormenta de citoquinas y mejorando la función microvascular. Pero luego de este camino, la pregunta que tenemos es, bueno, ¿y qué sucede con la hiperprocalcitonemia y el daño endotelial en sepsis en pediatría? Porque aquí tenemos compromiso de la macro, de la microcirculación y sobre todo problemas de índole respiratoria. Entonces, hablemos un poquito de esa hiperprocalcitonemia en sepsis pediátrica, que es el trabajo de investigación que mencionaba la doctora Marta Márquez al inicio. Y para eso, empecemos mencionando lo que hoy en día estamos intentando pues todo el tiempo aplicar en la cabeza del paciente y es identificar los fenotipos de sepsis pediátrica. ¿Y qué es un fenotipo? Recordemos que es el conjunto de esas características que observamos o medimos en un organismo que resulta de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Hasta este momento habían descrito 4 fenotipos en sepsis pediátrica, el clásico de Carcillo y colaboradores de activación macrofágica con 3 expresiones de inmunoparálisis, TAMOF y disfunción hepática con SRA. Uno descrito también por el grupo de Pittsburgh de trayectorias de variables macrocirculatorias, lo que llamaban un fenotipo vasopléjico e hipodinámico. Un tercero descrito por Nelson Sánchez Pinto y colaboradores, en donde ya veían era la trayectoria de una disfunción de órgano con sus 4 fenotipos. Y uno recientemente descrito también por el grupo de Carcillo, como lo mostraba Roberto hace unos minutos, en donde ya por Machine Learning no supervisado encontraban 4 fenotipos, A, B, C y D, y el fenotipo D con mayor mortalidad. Hasta ahora son los 4 fenotipos pues, que hemos conocido, pero creemos que puede y existe un quinto fenotipo centrándonos en el daño microvascular, y aquí les voy a compartir un poquito los hallazgos de esta investigación que recientemente publicábamos desde el grupo de investigación Microcol, que es el grupo de microcirculación Colombia, y que lideró y fue la tesis de grado del doctor Brian Beltrán, con la participación de todos los autores que ustedes ven aquí descritos, en donde este fenotipo lo que encontrábamos es que tenía 5 características. Los pacientes que tenían hiperprocalcitonemia las primeras 24 horas por encima de 2 nanogramos por mililitro tenían mayor daño a la microcirculación, necesitan más vasopresores, deberíamos racionalizar más la reanimación hídrica y se asociaba más mortalidad. Pero veámoslo en detalle. Esta fue una investigación con una cohorte prospectiva de 230 niños en quienes de manera simultánea hacíamos videomicroscopía sublingual y medíamos procalcitonina. Miren ustedes cómo se hacía acá, el médico hacía el manejo de acuerdo a las guías de la Sociedad Latinoamericana de SLACI y de ILAS, del manejo del consenso de sepsis pediátrica y de Surviving Sepsis, y se medía en diferentes momentos la procalcitonina junto con la videomicroscopía sublingual. Las características de los grupos inicialmente pues eran iguales y aquí quiero hacer énfasis en algo. Y es que fíjense que el foco en nuestro grupo, la mayoría eran focos respiratorios, como lo que uno ve en pediatría, pero cuando usábamos esta clasificación propuesta recientemente por Phoenix, veíamos que los pacientes que tenían procalcitonina elevada tenían más sepsis que se ha denominado con foco remoto frente a foco local. Y esto nos empezó a hacer pensar que posiblemente esta sepsis con foco remoto implique una activación endotelial y posiblemente más un daño sistémico. Aquí ustedes ven el mapa de calor a las 24 y 48 horas con una correlación de Pearson o Spearman, de acuerdo si la variable tenía distribución normal o distribución no normal, frente a algunos biomarcadores. Pero lo que les quiero mostrar finalmente es que acá existía aumento de la procalcitonina y cuando lo veíamos en el eje de la Y, el score de falla orgánica del pelot, los pacientes que tenían los scores de falla orgánica más alto eran aquellos que tenían menor flujo microvascular. En otras palabras, entre más procalcitonina, más falla orgánica y menos flujo microvascular con este comportamiento. Pero adicionalmente medíamos biomarcadores de daño de glicocálisis, Sindecan 1 y de permeabilidad microvascular, angiopoyetina 2, y estaban mucho más elevados en los pacientes con procalcitonina mayor a 2. Y eso tenía una significancia clínica, y es que este grupo de sepsis con hiperprocalcitonemia persistía el llenado capilar muchas veces más prolongado y necesitaban más soporte vasopresor con un score de BIS mucho más alto. En la aproximación del análisis multivariado, controlando con covariables confusoras, fundamentalmente la edad y severidad de enfermedad, estos pacientes con sepsis con hiperprocalcitonemia tenían más ferritina y PCRs más altas, pero miren ustedes los desenlaces, más sobrecarga hídrica, más falla orgánica múltiple, más estancia y más mortalidad.
Entonces, lo que consideramos es que esta sepsis pediátrica con hiperprocalcitonemia, documentada las primeras 24 horas del ingreso, es un fenotipo donde existe disfunción microvascular y endotelial asociada a peores desenlaces. Y es que la Sociedad Europea de Cardiología también hace un par de años definía lo que hoy en día se llama disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial cumple estos 5 requisitos que están allí escritos, en donde al final se caracterizan por alteraciones del tono vascular, permeabilidad, inflamación y un estado protrombótico. Y si ustedes se dan cuenta, es un resumen de lo que hemos llamado nosotros ahora sepsis con hiperprocalcitonemia. Y aquí les quiero compartir el caso de una paciente que tuvimos en nuestra UCI y es una lactante de 2 meses que llegó con una choque séptico y una meningitis por Streptococcus galactiae con falla orgánica múltiple desde las primeras 24 horas y tenía procalcitonina de 100 y un feeling sepsis score de 4. Miren ustedes cómo empezó su isquemia y su púrpura fulminans el día 3, el día 4. Empezamos a intervenir toda la microcirculación, se empezó a autolimitar el día 7, el día 12. Y aquí ustedes ven cómo teníamos en ese momento la perfusión al día 18 en en las extremidades. Y bueno, acá como finalmente está al día 26 y ya está para trasladar pues a una habitación. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el fenotipo de sepsis pediátrica con hiperprocalcitonemia y cuáles serían las mejores estrategias? Lo primero que siempre mencionamos es pensar en daño a la microcirculación y el endotelio en sepsis. Y para eso es muy importante las herramientas que tenemos y lo hemos hecho el énfasis en muchos escenarios y es que la videomicroscopía sublingual, pues no es para que la tengamos todo el tiempo y en todos lados, no, realmente creemos, y eso lo pienso de manera, digamos, enfática, es para investigación como gol estándar. Mientras tanto, hay que buscar biomarcadores que tengamos en la cabecera del paciente. Y estos son los datos preliminares de un trabajo de investigación que estamos haciendo con la doctora Carolina Casas y el grupo de la Universidad de La Sabana, en donde a través de estrategias de Machine Learning hemos encontrado 4 biomarcadores que son los que tienen la mejor capacidad predictiva de daño a la microcirculación y estamos terminando de elaborar lo que hemos llamado el score microcol o el score de microcirculación que esperamos más adelante compartirles. Porque es que realmente esta sepsis remota, como habíamos mencionado, se diferencia de la sepsis local por un compromiso más sistémico, más inflamación y una relación lactato-albúmina mayor a 0,5 indicando fundamentalmente daño de la microcirculación. Y ya para ir cerrando, ¿qué hacemos entonces con los pacientes con daño de la microcirculación en sepsis? Esta es una actualización que intentamos y que publicamos recientemente con nuestro grupo de microcirculación Colombia. Y fundamentalmente la pregunta es, y se escapa un poco del objetivo de esta conferencia, pero para resumirlo un poco, y es que lo que buscamos es conservar esa microcirculación evitando mayor daño, utilizando fluidos balanceados, Survival Sepsis de adultos, Survival Sepsis de pediatría 2020 y el consenso latinoamericano recomienda las soluciones balanceadas y sigue siendo pues las soluciones de elección para reanimación hídrica. El mirinone que también pues escapa del objetivo de la charla, pero con nuestro grupo encontramos que tiene un efecto directo a nivel de la microcirculación. Optimizar la hipolvominemia fundamentalmente porque modula la succión intersticial y las metaloproteinasas de matriz que generan mayor daño endotelial y otras alternativas como la RPT, lo que antes llamábamos plasmaféresis, en donde fundamentalmente hay investigaciones como por ejemplo el paciente con TAMOV o el sitagliptin que les mostraba y muchas otras que tenemos que seguir investigando y desarrollando. Entonces, ya para cerrar, me gustaría dejar 2 mensajes para llegar a casa, uno general, en donde recordemos que si nos vamos un poquito a la pirámide famosa del nivel de evidencia, en donde aquí arriba están los network metaanálisis basados, muchos de ellos en aproximaciones de estadística bayesiana y no frecuentista, y aquí abajo las opiniones de expertos, y vemos qué sucede con la evidencia en esta pirámide del estudio de la microcirculación y daño endotelial en sepsis en los últimos 10 años. Si ustedes cruzan estos tres términos MESH, encuentran casi 5.000 artículos que fundamentalmente les hablan de daño endotelial, microcirculación y sepsis, con cada uno de los componentes de la pirámide del nivel de evidencia, desde estudios preclínicos en animales, series de casos, hasta tener ya estudios de cohortes, ensayos clínicos en donde el desenlace primario ha sido optimizar la microcirculación y están aumentando y ya empezamos a tener revisiones sistemáticas y metaanálisis. En otras palabras, la evidencia cada vez crece. Hace 10 años no hablábamos de daño de la microcirculación endotelial en sepsis, por lo menos de forma tan frecuente y no lo teníamos tan presente y creo que eso es ganancia para todos y es un avance pues muy importante.
Entonces, para finalizar, el daño de esta microcirculación debe considerar, o el daño en sepsis debe considerar la macro y la microcirculación. Estamos aprendiendo. Yo creo que aquí el camino apenas está empezando frente a cómo ocurren esos daños en la microcirculación, el papel de muchas proteínas inflamatorias, el por qué la procalcitonina se eleva tanto y el efecto directo que pues sabemos que ahora tiene a nivel endotelial. La sepsis con hiperprocalcitonemia como un fenotipo de daño microvascular y de peores desenlaces, y que definitivamente tenemos que seguir construyendo el camino y haciendo estudios, ojalá multicéntricos, para permitir desarrollar y entender mejores terapias que tengan efecto directo con evidencia de alta calidad, con ensayos clínicos sobre la microcirculación. Aquí ya queremos cerrar con este mensaje pues muy grande, y es que el próximo gran salto evolutivo de la humanidad, me gusta mucho esta frase de Pietro Waldi, será el descubrimiento de que cooperar es mucho mejor que competir. Y cerramos, aunque yo sé que Chay lo va a hacer al final, haciendo nuestra promoción del Congreso 17, nuestra versión 17 del Congreso Latinoamericano de SLAS y AMTIP, va a estar realmente espectacular. Estos son los 5 grandes conferencistas de plenarias, que son conferencistas top 1 y de mucho reconocimiento a nivel global en cada una de sus áreas, y aprovechen pues que todavía tenemos tiempo para escribirnos en el Congreso, que realmente va a estar espectacular. Muchísimas gracias. Pues agradecemos mucho tu participación, donde nos haces justamente énfasis en que todos los probables intervenciones, tanto terapéuticas como de diagnóstico o de pronóstico, tienen que estar fundamentadas en el conocimiento de la fisiopatología. Entonces, esto nos lo has hecho evidente y creo que va a ser la base de las futuras intervenciones y camino que veamos en los pronósticos de los niños con sepsis y choque séptico. Bueno, y a continuación, y como parte de el otro punto importante o el otro reto importante que hay en el manejo de la sepsis y el choque séptico, es justamente situarnos en que finalmente las maniobras de reanimación basadas o sustentadas en los paquetes de atención, de intervención, pues en realidad han tenido poca evidencia en los estudios en las que se han aplicado. Y esto también hace ver que tenemos una necesidad urgente de contar con interacciones o intervenciones más efectivas que solamente las que están sustentadas en estos paquetes básicos de atención. Y uno de los estudios prometedores que hay al respecto es justamente considerar, por ejemplo, los probables beneficios que otros antioxidantes o que algunos antioxidantes puedan tener en el tratamiento de estos pacientes con sepsis, sobre todo por su acción a nivel de la respuesta inmunológica. Y estudios en adultos realizados con antioxidantes como el ácido ascórbico, asociado con tiamina o con hidrocortisona, aunque han tenido estudios controversiales, pudieran ser una posibilidad de intervención en los pacientes pediátricos. Incluso ya cambiaríamos el término de reanimación hídrica o de reanimación básica por el de resucitación metabólica. Y justamente es el tema que nos va a presentar la doctora Daniela de Sousa, una revisión que ella ha hecho al respecto de este tratamiento de reanimación o resucitación metabólica, que está conocida también como el probable tratamiento CAT. La doctora es muy reservada siempre cuando manda sus currículum. Me mandó nada más que es intensivista pediatra y que preside justamente la Asociación de Sepsis en Brasil, pero pues todos la conocemos justamente por su amplia producción científica, su interés en el estudio epidemiológico de la sepsis y en las nuevas intervenciones. Daniela, buenas tardes y te doy la bienvenida. Adelante. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez eu agradeço aí o convite para participar desse encontro aí de intensivistas pediátricos aqui na América Latina. Então eu estou compartilhando aqui a minha tela, né? Depois dessas duas excelentes apresentações de pesquisa, né? Tanto do Roberto quanto do Jaime. Eu vou falar um pouquinho sobre terapias adjuvantes no choque séptico pediátrico, mas o objetivo da minha apresentação talvez seja assim, não falar tanto sobre as terapias adjuvantes, né, que a gente ainda não tem respostas ainda desse. Nós estamos fazendo o estudo responde, eu vou apresentar o protocolo, mas o meu objetivo era até, eu acho que fazendo uma ligação com o último slide do Jaime,
estimular a pesquisa e estimular a cooperação, porque a gente sabe hoje que cada vez, se a gente andar sozinho, vai ser muito difícil a gente chegar em algum lugar. E pensando aí em ciência, trabalhos unicêntricos estão sendo cada vez mais difíceis de serem publicados, né, porque eles não trazem ali grandes evidências. Então, o objetivo é muito falar assim, que a gente reflita, né, da importância da gente criar as nossas evidências, falar um pouquinho aí dos desafios para a gente fazer pesquisas clínicas multicêntricas colaborativas em países de baixa e média renda. Aí eu vou contar um pouco uma trajetória aí que eu estou nela há 5 anos para a gente conseguir iniciar o estudo RESPONDE, que é um estudo de ressuscitação metabólica em choque séptico pediátrico aqui no Brasil, né? Então, acho que assim, o Roberto já falou um pouco, a gente sabe, né, por que a gente deve conduzir ensaios clínicos, fazer pesquisas em países de baixa e média renda. Acho que todos nós já sabemos, né, que nós não podemos incorporar as evidências de países de alta renda, porque existem estudos que mostram que essas evidências podem não trazer benefícios para a nossa população, né? Uma vez que a gente tem uma diversidade genética, a gente tem uma diversidade em termos de contextos de saúde pública, nós temos uma diversidade aí de patógenos, nós temos menos recursos, às vezes, para implementar essas evidências, né? Nós temos menos recursos humanos e existem também aspectos regulatórios que diferem entre países de alta e baixa e média renda. Então, a gente precisa trabalhar e construir as nossas próprias evidências. Eu acho que aqui na América Latina, ao longo aí dos últimos anos, nós estamos crescendo bastante nesse sentido de criar as nossas evidências aí em terapia intensiva pediátrica, porque nós estamos aí unindo forças, né? E quais seriam ali os desafios, né, as barreiras para a gente fazer pesquisas em países de baixa e média renda? Então, é de conhecimento de todos, né, que nós temos ali uma infraestrutura que muitas vezes é limitada, nós temos falta de recursos materiais, falta de recursos humanos, nós temos dificuldades aí, por exemplo, em laboratórios de microbiologia, muitos dos marcadores que a gente vê aí, marcadores de sepse, eles não são acessíveis em termos de custo, né, para a grande maioria das UTIs. Nós temos, então, uma carência de recursos, eu acho que tanto para assistência quanto para fazer pesquisa. Nós temos uma complexidade regulatória, né? Se a gente pensar em pesquisa na faixa etária pediátrica, cada vez mais os comitês de éticas estão sendo rígidos para a gente conseguir implementar essas pesquisas. Existem diferentes entraves burocráticos, né, para a gente fazer pesquisa. Por exemplo, se a gente pensar em ensaios clínicos randomizados, primeiramente a gente tem que elaborar um protocolo, a gente tem que elaborar uma estratégia ali de análise estatística, que muitas vezes isso também requer recursos, e quando é um ensaio clínico randomizado intervencionista, há necessidade, por exemplo, de fazer seguro para esses pacientes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, para a gente fazer um ensaio clínico randomizado intervencionista, a grande maioria dos centros requer que o estudo tenha um seguro por uma possível indenização aí dos pacientes. E a gente precisa também de comitês que assessorem os pesquisadores ao longo do estudo, no sentido de eventos adversos e até de adesão ao protocolo.
Eu falo que a gente, pelo menos aqui no Brasil, né, a grande maioria dos colegas que gostam de trabalhar em pesquisa, eu falo que a gente faz tudo ao mesmo tempo e agora, né? A gente faz assistência, a gente acaba fazendo ensino e a gente faz pesquisa também. Então, existe uma carência de recursos, uma carência de um tempo protegido para a gente trabalhar nessas pesquisas. Existe também uma carência ou até uma inexperiência no manejo de grandes bancos de dados. Então, nós temos muitos desafios e como que a gente pode vencer esses desafios fazendo aí, criando, acho que cultura em pesquisa, criando cultura em colaboração e criando excelência, treinamento em pesquisa com mentorias, e isso a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos. O Roberto tem um excelente mentor, né? Ele está aí conduzindo junto com o Luring da Suíça e uma colega da Colômbia, mas que atualmente trabalha no Uruguai. Eles estão conduzindo um ensaio clínico randomizado, né, de ressuscitação precoce em sepse pediátrica, comparando ali a adrenalina precoce contra a adrenalina, a epinefrina mais tardiamente. É um exemplo aí muito bonito, que mostra que a gente pode sim vencer todos esses desafios com mentoria e com colaboração, tanto local quanto colaboração e mentoria internacional. E por que fazer pesquisa, conduzir pesquisas, né, em países, particularmente em sepse, em países de baixa renda? A gente sabe que a grande maioria dos casos e dos óbitos por sepse ocorre nesses países de menores recursos. A gente tem diferentes patógenos, diferentes padrões de resistência antimicrobiana. E é importante, então, que a gente construa a nossa história, e, de novo, ali existe uma limitação de recursos. Aí, porque, como eu falei, que eu vou começar a falar um pouco do estudo Responde, que é de terapia adjuvante, né, ressuscitação metabólica precoce no choque séptico pediátrico, porque eu pensei nessa introdução, né? Há cerca de 5 anos, o Luring convidou a gente aqui no Brasil para participar do estudo Responde, que é a ressuscitação metabólica precoce no choque séptico pediátrico, um ensaio clínico randomizado, no qual esse estudo eu vou mostrar para vocês mais para frente. O grupo intervenção vai fazer vitamina C e hidrocortisona. Então, nós iniciamos ali no ILAS tentativas de viabilizar esse estudo aqui no Brasil. Aí, nós fomos, então, atrás de Academic Research Organization que pudesse dar suporte para a gente viabilizar o estudo aqui no Brasil. Inicialmente, né, e meus colegas achavam que a parte mais difícil seria a aprovação de um comitê de ética. Mas isso a gente conseguiu rapidamente a aprovação, porque era um projeto muito bem elaborado e que era liderado pelo grupo da Austrália. Então, conseguimos essa aprovação no comitê de ética e depois disso, então, a gente precisava da assinatura de contratos, esses contratos né, eram traduzidos do inglês para o português, a gente precisava de uma seguradora para viabilizar o estudo em termos de indenização. Inicialmente, um primeiro grupo queria associar a gente nessa parte burocrática do estudo de uma rede privada aqui em São Paulo. Nós trabalhamos, mas na hora de viabilizar a parte final contratual de termos financeiros não foi possível. Isso já vinha no meio disso tudo, teve uma pandemia,
Foram passando aí vários anos, aí depois, na hora que estávamos prestes aí a desistir de participar desse estudo, eu com um outro colega, né, estava trabalhando numa Aro aqui no Brasil, e aí a gente, com o incentivo do grupo da Austrália, a gente não desistiu e a gente acabou, então, viabilizando o estudo por meio de um outro grupo. Então, foram 5 anos aí que a gente estava tentando entrar, né, colocar centros brasileiros no estudo e finalmente, eu acho que ele com persistência e com o apoio de colegas aí, da Austrália e da Suíça, a gente vai finalmente então iniciar o estudo Responde aqui no Brasil. Então, por que que se pensou aí nesse estudo que eu vou falar para vocês, que é ressuscitação metabólica precoce no choque séptico pediátrico? A gente, todos nós conhecemos, né, o pacote aí de tratamento proposto pela campanha Sobrevivendo à Sepse para crianças com sepse, que inicialmente ele é relativamente fácil de ser implementado, né? Então a gente deve obter um acesso venoso ou intraósseo rapidamente, coletar culturas, coletar lactato, iniciar terapia antimicrobiana de amplo espectro. Nos pacientes com sinais de hipoperfusão tecidual, com choque séptico, a gente deve iniciar a ressuscitação volêmica precoce, e nos pacientes que mantêm sinais de hipoperfusão, apesar da ressuscitação volêmica, iniciar drogas vasoativas por acesso venoso periférico. Então, apesar de amplamente conhecido esse pacote de tratamento, né, a mortalidade por sepse em crianças permanece alta, né? Eu coloco ali ao redor de 15%, 25%. O Roberto mostrou ali dados semelhantes, mas a gente sabe que alguns centros essa mortalidade chega a percentuais muito mais elevados. Então a gente fala que essa mortalidade hoje elevada, ela é similar à mortalidade por choque séptico em adultos e não existe até o momento, né, nenhum ensaio clínico randomizado, né, que em pediatria que mostre aí benefícios de terapias que realmente possam reduzir a mortalidade no choque séptico pediátrico em termos de controle metabólico nesses pacientes. E a gente sabe que cerca de metade desses pacientes que morrem em decorrência da sepse, né, na faixa etária pediátrica, eles morrem ali na fase precoce, nos primeiros 3 dias após o reconhecimento, e esse óbito é decorrente, na grande maioria dos casos, de um choque refratário. Então, a gente fala que o choque séptico ele tem uma progressão, uma evolução fulminante muito rápida, e a necessidade, então, da gente identificar novas intervenções que sejam feitas ali na fase precoce do choque para a gente conseguir reduzir a mortalidade no choque séptico pediátrico. Então, a justificativa, né, para se fazer aí o estudo é que existe uma necessidade urgente de identificar intervenções pragmáticas, seguras e custo-efetivas que podem ser implementadas rapidamente nessas crianças com choque séptico. Uma dessas intervenções, então, é o ácido ascórbico. Aqui no Brasil a gente chama também de vitamina C. E qual seria aí o racional para uso do ácido ascórbico no choque séptico pediátrico? A gente sabe que o ácido ascórbico tem uma potente ação antioxidante e neutraliza os radicais livres de oxigênio. Ele atenua a ação das citocinas pró-inflamatórias, ele preserva a
função endotelial, ele aumenta a responsividade aos glicocorticoides, inibe a replicação bacteriana, aumenta a produção endógena de vasopressores e sabe-se também que tanto crianças quanto adultos com sepse têm níveis baixos de vitamina C e que os seres humanos eles são incapazes de regenerar a vitamina C. Então a gente entende que existe sim uma plausibilidade biológica para o uso do ácido ascórbico em pacientes sépticos, com o objetivo aí de controlar a resposta inflamatória e atenuar todos os danos que essa resposta pró-inflamatória leva em termos de função endotelial e até mesmo aí da produção de vasopressores endógenos. Outra medicação aí que existe também uma plausibilidade para a gente usar no sentido de controlar a ação anti-inflamatória, então é a hidrocortisona, que também tem ação no sentido de neutralizar a recaptação de norepinefrina, ela aumenta a disponibilidade de cálcio na célula muscular cardíaca e no músculo liso, aumentando a contratilidade miocárdica e promovendo também vasoconstrição. Ela inibe também a produção de óxido nítrico endógena de prostaciclina, que promoveria uma melhora do tônus vascular, e ela tem uma ação também na modulação da permeabilidade capilar e aumentando a expressão de receptores beta-adrenérgicos no coração. Então, tanto a hidrocortisona quanto o ácido ascórbico, eles têm ações anti-inflamatórias, né, que vão levar a uma redução de dano endotelial e também uma melhora aí, tanto do tônus vascular quanto de inotropismo. E existem estudos também que já mostraram para gente que a vitamina C associada à hidrocortisona, elas possuem efeitos sinérgicos. Então, com base nesses conceitos e também com vários estudos em adultos, foi feito inicialmente um estudo de coorte retrospectiva em crianças com choque séptico, utilizando o score de propensão MET. Então, esse foi um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos, né? Então, foram incluídas crianças com choque séptico e foram aí identificadas as crianças que receberam a terapia RAT, que seria ácido ascórbico, tiamina e hidrocortisona. E elas foram pareadas com crianças também com choque séptico e que receberam exclusivamente hidrocortisona. E o que os resultados desse estudo de coorte retrospectivo mostrou para a gente? Que aqueles pacientes que foram tratados com terapia RAT, ou seja, hidrocortisona, ácido ascórbico e tiamina, tiveram uma mortalidade em 30 dias e em 90 dias menor do que a mortalidade do grupo controle e também do grupo hidrocortisona. Então, aqui mostrando aí numa forma gráfica, né, que os pacientes que receberam a terapia RAT, eles apresentaram uma mortalidade significativamente menor quando comparado com aqueles pacientes do grupo controle, né, que foram tratados de acordo com as recomendações da campanha Sobrevivendo à Sepse, sem nenhum medicamento para controlar a resposta inflamatória, e também eles tiveram aí uma sobrevida maior do que aqueles pacientes que foram tratados com hidrocortisona e monoterapia. No entanto, era um estudo retrospectivo, né, uma coorte retrospectiva com o número de pacientes incluídos baixo, e havia a necessidade, então, entendimento da realização de ensaios clínicos randomizados maiores para a gente comprovar aí o efeito,
o benefício da ressuscitação metabólica em crianças com choque séptico. E quais são as perspectivas em termos aí de ressuscitação metabólica em crianças com choque séptico? Então, atualmente estão sendo conduzidos 2 ensaios clínicos. Um deles é o estudo RESPOND, né, que é um ensaio clínico randomizado de ressuscitação metabólica em crianças com choque séptico, liderado pelo grupo australiano. E o outro estudo que está sendo conduzido é o estudo CHIPS, né, é um ensaio clínico randomizado também, duplo cego, que propõe o uso da hidrocortisona nas fases precoces do choque séptico pediátrico. Os 2 estudos estão em fase de recrutamento. Aqui no Brasil, nós temos UTIs pediátricas que estão participando do estudo CHIPS, né, que é liderado, pelos grupos americanos e canadenses. Esse mês nós acabamos aí de incluir o primeiro paciente aqui do Brasil no estudo CHIPS. E nós vamos iniciar também, nós já estamos com 3 UTIs capacitadas para participar, iniciarem o recrutamento de pacientes aí no estudo RESPOND, que é o que eu vou discutir um pouco maior. Então, assim, quando surgiu a ideia, né, de fazer esse ensaio clínico randomizado de ressuscitação metabólica em crianças com choque séptico, inicialmente, então, foi feito um estudo piloto que tinha como objetivo analisar, avaliar a viabilidade de se fazer esse ensaio clínico randomizado, né? Ele foi publicado em 2023 no Pediatric Critical Care, e o que se observou ali é um sucesso de recrutamento, né? 78% das crianças foram incluídas na análise final. Então, nesse estudo piloto, participaram a mediana de idade dos pacientes foi de 5,2 meses, desculpa, que 45% das crianças tinham comorbidade. O tempo para randomização foi bastante rápido, né? 15 minutos, e o tempo, quer dizer, na verdade, levou uma mediana de 15 minutos para a gente identificar esses pacientes para serem incluídos no estudo, e um tempo para randomização de 44 minutos, então tempo relativamente rápido. E nesse estudo piloto, né, 100% dos pacientes do grupo intervenção, eles receberam ali as 3 drogas preconizadas. E houve um baixo percentual de violação de protocolo e de eventos adversos. Então, esse estudo piloto mostrou sim que era viável se realizar um ensaio clínico randomizado de ressuscitação metabólica em crianças com choque séptico. E após esse estudo piloto, então, foi proposto e iniciado o protocolo de estudo do estudo RESPOND, que é ressuscitação precoce em crianças com choque séptico, com o uso de hidrocortisona e vitamina C. Então, o objetivo do estudo é investigar, né, em um ensaio clínico randomizado e controlado em crianças com choque séptico, a administração precoce de vitamina C em doses elevadas, 100 mg por quilo a cada 6 horas, e hidrocortisona 1 mg por quilo a cada 6 horas, bem como o impacto na sobrevida livre de UTI, comparando com o tratamento da hidrocortisona em monoterapia e com o tratamento usual. Então, os desfechos, né? Então, vai ser sobrevida livre, o desfecho primário, sobrevida livre de suporte orgânico em 7 dias, e como desfechos secundários, sobrevida livre de UTI em 28 dias, sobrevida livre de suporte orgânico, de suporte cardiovascular, de ventilação, a mortalidade, tempo de permanência na UTI, custos hospitalares,
hospitalares, né? Vai ser feita uma análise financeira aí, da intervenção, e também vai ser feita uma avaliação funcional e de qualidade de vida 6 meses após a alta. Foi calculado, então, uma amostra, né? 384 pacientes devem ser incluídos no estudo, e esse estudo já conseguiu incluir mais de 300 pacientes. Então, nós estamos aí. O Brasil está entrando na reta final do estudo, muito por isso, pelas dificuldades burocráticas para a gente viabilizar o estudo aqui no nosso país, mas eu falo que foram 5 anos de muito aprendizado. Os próximos estudos, com certeza, a gente vai conseguir iniciar num tempo mais curto. Nesse estudo serão incluídas crianças, né, com a idade maior ou igual a 7 dias e menor do que 18 anos, internadas em UTIs com o diagnóstico clínico de sepse. De sepse, na verdade, choque séptico. E aqueles pacientes, eles vão ser incluídos, então, esses pacientes com diagnóstico de choque séptico e que estão em uso de um inotrópico ou vasopressor há pelo menos 1 hora. E serão 3 grupos. O estudo não é cego. O grupo intervenção, então, que se propõe a ressuscitação precoce intravenosa com hidrocortisona e vitamina C em doses elevadas. O grupo intervenção 2, apenas hidrocortisona, e o braço controle vai ser o tratamento usual, sem o uso de hidrocortisona e vitamina C. Então, aqui uma representação gráfica aqui do estudo, né? Então, a partir do momento que esses pacientes internados na UTI com diagnóstico de choque séptico estão em uso de inotrópicos ou vasopressores há mais de 1 hora, eles vão ser randomizados para um dos 3 braços do estudo, e esses pacientes vão ser acompanhados, né, ao longo de 28 dias, em termos de uso de terapias vasopressoras e outros suportes orgânicos, e vai ser feita, então, como eu disse, uma avaliação funcional e de qualidade de vida após 6 meses do início aí da inclusão do paciente no estudo. Desculpa aqui. Então, assim, como mensagem final, né, eu falei que eu não ia trazer respostas, né? Eu acho que eu trago mais dúvidas e deixando aí para a gente pensar. A gente sabe que tratar crianças com sepse representa um desafio. A gente acredita que não existe e não vai existir uma intervenção única, né? Que a gente tem que tratar os diferentes pacientes, os diferentes fenótipos, e talvez um grupo de pacientes com certeza vai se beneficiar aí de ressuscitação metabólica precoce. É difícil a gente chegar até as nossas evidências, é difícil a gente criar as nossas evidências, mas eu acredito que nós aqui na América Latina, nós estamos construindo aí um grupo de pesquisadores muito forte e muito colaborativo, e cada vez mais a gente vai poder aí mostrar para o resto do mundo as nossas evidências. Muito obrigada. Muchas gracias, Daniela. Como siempre, una muy brillante exposición. Y bueno, creo que podemos iniciar la sesión de preguntas. Hay 2 preguntas que acaban de llegar. Una de ellas es del doctor Rafael González, del Hospital Gregorio Marañón, de la terapia intensiva, obviamente en España, y le pregunta al doctor Fernández Sarmiento sobre el posible papel que pudiera tener sobre la microcirculación el empleo de técnicas de depuración extrarrenal en sepsis, no para el manejo de volumen, sino más bien como un mecanismo para eliminar la procalcitonina o quizás otros mediadores inflamatorios. Y muchas gracias por esa excelente y gran pregunta. Y bueno, un abrazo en la distancia a Rafa, a Javier Urbano, a Santi Mencia y a todo el grupo, pues allá de Gregorio.
Yo creo que la respuesta tiene dos partes. La primera parte es que resalta muy bien esta pregunta de Rafael, de la importancia de ya empezar a realizar intervenciones basadas en los fenotipos. Y es que cuando presentamos los fenotipos nos va a permitir tener posiblemente mejores clasificaciones en los ensayos clínicos y entender que todos los pacientes pues pueden no necesariamente beneficiarse de las mismas terapias. Y la segunda parte de la respuesta, todas las técnicas de depuración extrarrenal o, por ejemplo, la hemofiltración, pero sobre todo la RPT, el recambio plasmático terapéutico o plasmaféresis, tiene una utilidad enorme porque particularmente cuando se hace con plasma, hay estudios en modelos animales muy interesantes, recientes, que lo que nos han hablado fundamentalmente es que el plasma tiene un impacto muy interesante sobre la estabilización endotelial, sobre menor degradación de glicocáliz, pero sobre todo sobre el transporte de un esfingolípido que es el esfingosina 1-fosfato. Ese esfingolípido se transporta en glóbulos rojos y plaquetas y es uno de los principales mecanismos de defensa endógenos contra metaloproteinasas de matriz, y eso hace que se module la inflamación. Entonces, en este momento, y damos ese pequeño adelanto, con el grupo del Children's Hospital de Pittsburgh vamos a empezar un ensayo clínico en nuestro hospital que se llama el ensayo clínico RESET, en donde vamos a ver precisamente cuál es el efecto sobre la microcirculación de algunas estrategias de reanimación hídrica, incluyendo pues el tema del plasma. Entonces sí, estamos completamente alineados con Rafael, que deberíamos considerarlo de forma precoz. Podría ser un buen biomarcador como una variable de desenlace, pero nuevamente hago énfasis en que no hay un único biomarcador que hable del daño de la microcirculación, sino hay que tener en cuenta los tres grandes componentes de flujo, de densidad y de estructura o degradación de glicocáliz. Muchas gracias, doctor Fernández. Tenemos otra pregunta de la doctora Viviana Estudillo, en la cual cuestiona también al doctor Fernández si la milrinona en un paciente con llenado capilar mayor de 2 segundos que no ha respondido a volumen se puede usar a pesar de que tiene un efecto vasodilatador, o si se debería de emplear asociada a algún otro vasoconstrictor. Esa pregunta es muy interesante porque fíjense ustedes los componentes de la pregunta. Y me voy a remitir un poquito a la guía o a la recomendación textual de Surviving Sepsis. Cuando sepsis habla de inodilatadores, específicamente dice, y literalmente, están indicados en hipoperfusión persistente a pesar de la adecuada reanimación hídrica o vasoactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que este paciente con un llenado capilar mayor a 2 segundos posiblemente está teniendo un daño en la microcirculación, y la milrinona sabemos que no solamente es dilatador, como de pronto ciertos estudios lo demuestran un poco más que su efecto inotrópico, sino que lo que hemos encontrado en nuestro grupo de investigación es que tiene un efecto directo en la microcirculación microvascular, mejora la densidad capilar, que si recordamos la diapositiva de los mecanismos de difusión, optimiza esa difusión y posiblemente el tránsito del glóbulo rojo y mejora la perfusión. Y es lo que al final vemos con estos pacientes, que cuando se empieza este tipo de medicamentos, mejora su perfusión tisular. Y así como mejora la perfusión en la piel, mejora la perfusión en el pulmón, en el corazón, en el cerebro y en todos los órganos de manera simultánea. Muy bien. Yo quisiera preguntarle a la doctora Daniela de Sousa, además de antioxidantes como el ácido ascórbico, también se han utilizado algunos elementos traza o oligoelementos como el selenio. ¿Algún comentario en relación a este, como también una probable intervención en los pacientes con sepsis? Existe como a vitamina C, ou existe a plausibilidade biológica, né? A gente não tem grandes estudos, particularmente em criança com selênio. Uma época se pensou na glutamina, mas os estudos também em adultos são negativos. Eu acho que a gente precisa ir pensando e fazendo estudos para a gente chegar nessas respostas. Mas há sim um racional para a gente pensar nisso. Muchas gracias.
Otra pregunta para el doctor Jaime Fernández. Nos pregunta Gonzalo Rostagno si el llevar una curva de valores de procalcitonina podría orientarnos al éxito o no en la mejoría de la microcirculación. Y muchas gracias por esa pregunta y vamos a responderla también en dos partes. La primera es que la procalcitonina, pues al final es una variable cuantitativa. Como todas las variables cuantitativas, ver la tendencia en el tiempo puede darnos más información que una cifra absoluta aislada. Entonces, la persistencia de la procalcitonina alta, además de lo que lo hemos usado siempre históricamente hasta ahora, con amplia evidencia como biomarcador diagnóstico, pronóstico, de acortar o no antibióticos, nos debe posiblemente empezar a hacer pensar que hay algo que persiste activando la microcirculación, que puede existir aumento de la permeabilidad microvascular y yo pensaría que son esos pacientes en quienes más precozmente hay que empezar intervenciones luego de la reanimación hídrica, ya sea vasopresores o milrinona si el paciente lo necesita o está indicado. Entonces sí creo que la curva de procalcitonina nos ayuda. Hay que ser muy conscientes que es un biomarcador costoso, que tenemos recursos limitados, pero que utilizada de manera racional en los pacientes que lo necesitan nos va a ayudar al final a ahorrar muchas cosas, incluyendo tiempo de antibióticos. Yo creo que estamos empezando a entenderlo un poquito más. Fíjense que desde el 2002 y 2008 ya los modelos animales habían dicho que la procalcitonina se eleva en la sangre en inflamación y que tiene un efecto directamente en el endotelio. Ahora nos toca empezar a ver cómo la antagonizamos, por ejemplo. Y es el grupo de Alemania que les mostraba cómo esos medicamentos que están empezando a utilizar y que necesitan ensayos clínicos podrían tener efecto directo a nivel de la microcirculación. Bien, muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Daniela de Sousa. El doctor Pedro Víctor Sabando de Santa Cruz, Argentina, pregunta si el uso de la hidrocortisona más ácido ascórbico se colocaría de forma simultánea a las drogas vasopresoras o hay que esperar al efecto de las mismas. Obrigado pela pergunta. Sim, ele se coloca de forma simultânea, são mecanismos de ações diferentes, né? Então, o objetivo ali da hidrocortisona e do ácido ascórbico é diminuir a inflamação. Com isso, a gente vai ter menos lesão endotelial, a gente vai ter uma melhor performance aí do sistema cardiovascular em termos de função cardíaca e até de vasopressão, de vasopressor. Mas associado a isso, a gente usa também a droga. E o que a gente espera? Quer dizer, quando a gente usa essas terapias com ressuscitação metabólica precoces, a gente imagina que a gente vai necessitar de doses menores de inotrópicos e de vasopressores, e com isso a gente vai conseguir controlar o estado de choque de uma forma melhor e melhorando aí a morbimortalidade dos pacientes sépticos. Muchas gracias, doctora Daniela. Una pregunta para el doctor Jaime Fernández Sarmiento en relación al caso clínico que presentó. Usted mencionó que se inició el manejo para la microcirculación para recuperar justamente la extremidad incluso de ese paciente. ¿En qué consistió ese manejo? Y yo les mostraba y les compartía el paper que recientemente nuestro grupo publicaba de las intervenciones descritas. Entonces, y lo resumíamos ahí. Primero es evitar magnificar el daño utilizando soluciones balanceadas para la reanimación hídrica. Segundo, ese paciente también pues recibió milrinona porque sucedía lo que se estaba mencionando y es que persistía hipoperfusión y con llenado capilar mayor a 2 segundos a pesar de reanimación hídrica. Tercero, recibió noradrenalina y ahí es muy interesante un punto y es que la noradrenalina a dosis bajas o a dosis iniciales cuando las utilizamos, el grupo de Gustavo Espina Tascón y de Glenn Hernández han demostrado que tiene efectos benéficos a nivel de la microcirculación.
que es algo que al principio no entendíamos muy bien y creíamos que era diferente. Ya a dosis altas, en el estudio de ellos, por encima de 0,5, 0,6, posiblemente el efecto es dañino, es deleterio, pero con dosis bajas optimizaría la microcirculación. Adicionalmente, pues estos pacientes, nosotros activamente evitamos que tenga hipovolemia e hipoalbuminemia, perdón, durante la estancia hospitalaria, o sea que si la albúmina está por debajo de 3, la corregimos en infusión continua y eso es digamos, dos puntos importantes que hablábamos de hecho con Daniela en el Congreso de Brasil en noviembre del año pasado en cómo la albúmina posiblemente tiene efectos sobre la modulación de la inflamación, no usada como un bolo de coloides, sino como corrección de hipoalbuminemia, como lo había demostrado inicialmente el ensayo clínico Albius. Y les adelanto un poco que en un par de meses pues saldrá un trabajo muy grande que hicimos con Nelson Sánchez y varias unidades de cuidado intensivo en los Estados Unidos con Propensity Score Machine, en donde realmente el impacto es dramático sobre la mortalidad cuando logramos nosotros sostener en choque séptico niveles de albúmina mayores a 3. Entonces, eso fue la intervención que tuvo, eh, pues más otras terapias que de pronto pues tienen menos evidencia. Y también utilizamos terapia HAT. Este paciente se le administró terapia HAT porque como han demostrado algunos estudios preliminares, cuando existe un exceso de oxidación intrínseca y extrínseca, pueden llegar a ser muy útiles. Entonces también este paciente recibió terapia HAT. Bien. Tenemos otra pregunta de la doctora Elizabeth Huesca de México. Saludos, Elizabeth. Dice, ambos en sus unidades, me refiero a la doctora Daniela y al doctor Jaime, ambos en sus unidades tienen implementado administrar la terapia HAT en todos los pacientes con choque séptico. Não, ainda não existem evidências, né? Tanto é que a campanha Sobrevivendo à Sepse, ela não recomenda o uso da vitamina C endovenosa em crianças com choque séptico. E a hidrocortisona, a recomendação é que você pode ou não usar em crianças com choque séptico refratário a catecolaminas. Então, a gente vai usar a vitamina C associada à hidrocortisona no contexto do ensaio clínico. E ela, né, só vai ser recomendada após aí resultado do ensaio clínico e de evidências que suportem o uso dessa terapia nas crianças com choque séptico. Muchas Sí, sí, gracias. de acuerdo con Daniela, nosotros en nuestra unidad, y aquí quiero recordar un poquito la pirámide que mostrábamos de la evidencia, hemos tenido y tenemos estudios de cohortes, están construyéndose el ensayo clínico, pero creo que hay un escenario, digamos, frecuente e ideal en donde puede ser útil, y es el paciente que tiene choque séptico, secundario a una neumonía y hace SRA. Esas tres patologías nos condicionan un estado de máxima oxidación extrínseca por el ventilador mecánico y el ácido y lo demás, y oxidación intrínseca por todo lo que se desarrolla. Ahí es posiblemente un escenario donde la terapia HAT puede ser muy útil y nosotros pues la utilizamos de acuerdo a esa recomendación. E é só mais uma colocação. Aqui no Brasil, a vitamina C, eu acabei não falando, e também a hidrocortisona são terapias relativamente baratas, né? A vitamina endovenosa aqui no Brasil, ela não está disponível comercialmente porque a indústria parou de fabricar. Então, nós tivemos que importar para o estudo a vitamina C da Austrália. Muy bien. No veo más preguntas en el chat. Y bueno, yo estoy, al igual que el doctor Silvio Fabio, muy contenta y muy entusiasmada por la respuesta que tuvimos a este seminario de sepsis, donde tuvimos incluso conectadas a casi 180 personas. Y bueno, esto habla del liderazgo de los profesores y de nuestros coordinadores en SLACIP para justamente estar difundiendo este conocimiento. Agradezco tanto a Daniela como a Roberto como a Jaime haber aceptado y también su participación en este evento.
que no es el único que hemos tenido justamente con miembros de la CIP. Durante la semana hemos tenido otros eventos también con otros de los ponentes. Pues agradezco mucho a todos su participación. Creo que esto nos deja abiertas muchas posibilidades, no solamente de estudios o de ensayos clínicos autorizados, sino justamente de continuar con los estudios multicéntricos entre todos nuestros países. Le cedo la palabra a Sharil para que cierre el evento. Bueno, doctora, Okay. muchísimas gracias. Gracias a todos, al doctor Fernández, a la doctora Daniela, al doctor Roberto. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos cerrar con 2 avisos. El primero de esos es invitarlos al próximo seminario del Comité Respiratorio. Será el 25 de septiembre. Venimos con un nuevo formato, con una forma diferente de hacer seminarios y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran en 15 días. Adicionalmente, queremos invitarlos a Mérida, al Congreso Latinoamericano organizado por la SLACIP y por la Sociedad Mexicana de Terapia Intensiva. Se va a realizar del 5 al 8 de noviembre y bueno, cordialmente con todas las invitaciones que estamos haciendo por redes sociales y adicionalmente pues con todas las facilidades para que nos acompañen y sea una reunión también de amigos y nos encontremos todos allá. A ustedes muchísimas gracias y realmente una muy buena noche a todos.